El artículo 487 del Código Civil. Por favor, nos lo comparte en pantalla Josué Alejandro Chumaya. Sí, doctor, ya le compré. Ahí está, doctora, 487. Por favor, nos lee. El artículo 487 del Código Civil dice que el demente no será privado de su libertad personal, sino en los casos en que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro o notable incomodidad a otros. Ni podrá ser trasladado a un hospital psiquiátrico, ni encerrado, ni atado, sino momentáneamente, mientras a solicitud del curador o de cualquier persona del pueblo se obtenga autorización judicial para cualquiera de estas medidas. Gracias. ¿Qué le parece esto, señor Chumaya? Imagínense lo que es que una persona genera incomodidad en el pueblo, pues, y se lo ata solo un ratito, se lo ata. Se lo ata, ¿no? Porque el término que se usa es atar. ¿No le parece que esto va en contra del principio de no discriminación universal y de lo que acaba de decirnos su compañero que la Constitución trae? Sí, doctora, pero pues también deberíamos tener en cuenta que, por ejemplo, no puede ser momentáneo el ataque de esa persona demente para atarlo solo por un momento, porque nos dice que lo atan solo por un momento y luego se tiene que tener pruebas de que, por ejemplo, hizo daño para tenerlo encerrado así por demasiado tiempo. Es lo que yo no ¿Es entiendo de correcto que... atar a una persona? No, doctora, porque Eh, ¿Va en contra de qué? va en contra de su libertad. Claro, pero más allá de eso, encerrarlo también dicen, ¿no? Ni encerrarlo, es decir, llevarlo a un hospital psiquiátrico o encerrarlo. ¿Mm? Cuando, a juicio de alguien del pueblo, o sea, cualquiera, dice esta persona, me parece que está peligroso, que va a atentar, átenle y llévenle un ratito, atado nomás, un ratito a encerrarle. Esto es, o sea, en el siglo XX ya era terrible, siglo XXI es tremendo, ¿me entienden? Porque claro, el código es del siglo XIX. En la época en que el código desarrolla la institución de la interdicción por demencia, Freud aún no había desarrollado la ciencia de la psicología. Todavía no había desarrollado la psicología clínica, por supuesto. En realidad esta institución, si ustedes ven, trae estos términos anacrónicos con estas medidas complicadas para todo lo que es el derecho internacional de derechos humanos en la actualidad, pues, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿qué sucede con esta interdicción del demente? ¿Qué es? Entonces, primero, con la interdicción del demente lo que se busca son dos cosas. ¿Por qué? La demencia como tal, no se puede establecer porque si yo digo que es loco, ay Dios, estoy casada con un loco. Ah, sí, bueno, qué bien. Yo digo que es loco, pero eso no significa que sea realmente loco o demente, porque en el diccionario jurídico, demente es sinónimo de loco, ya saben, ¿no? Entonces, obviamente esto lo va a tener que declarar un juez. ¿En qué? En un proceso de interdicción, que es un trámite sumario, según el COGEP. El proceso de interdicción con este trámite sumario busca realmente, pues, obviamente, que se declare la incapacidad
ya sea la incapacidad absoluta en el caso del demente y la persona sorda que no puede darse a entender por ningún medio, ya sea la incapacidad relativa, porque recuerden que hay interdictos incapaces relativos. Entonces, no todo, también deberíamos poner, pues, para que recuerden, dentro de esto, dentro de estos textos que tienen que recordar, pues sería muy importante poner efectivamente que no todo interdicto es incapaz absoluto. ¿Sí? No todo interdicto es incapaz absoluto. Definitivamente. Y entonces, con el proceso de interdicción, se busca declarar incapaz, ya sea relativo o absoluto, dependiendo de qué tipo de condición tenga la persona. Y además, el momento de declararlo incapaz, recuerden que la incapacidad es la falta de capacidad de ejercicio. La persona no pierde el goce de sus derechos, pero sí pierde la capacidad de ejercerlos por sí mismo. Va a tener necesidad de un representante. Ese representante, cuando se trata del demente, se denomina curador. Y también existen, pues, los tutores. Los curadores y tutores son guardianes, es una guarda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tutor es para los menores de edad y el curador es para todos los demás incapaces. ¿Y qué es una guarda? Es un cargo impuesto a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, como por ejemplo el caso de los discapacitados mentales o los discapacitados auditivos, o también de aquellos que no pueden administrar completamente sus negocios, sus bienes, como por ejemplo el insolvente, el ausente, el disipador, ¿sí? Como habíamos visto también, por ejemplo, el que está por nacer. Entonces, las curadorías son guardas. Las guardas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de los que no pueden, pues, ejercer sus derechos por sí mismos. Entonces, pueden ser sometidos a guarda quienes no se hallen bajo patria potestad, ¿no? Esto es importante también. Bien. Obviamente, dentro del proceso sumario, solo existe una audiencia. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Entonces, primero tenemos quién puede presentar la demanda de interdicción de la persona demente. Y ahí ustedes tienen que el artículo 484 hace remisión al artículo 464. Aquí vivimos una situación curiosa dentro del Código Civil, ¿no? Bueno, curiosa con la lectura de este tiempo, ¿no? De pronto para su tiempo no era tan curioso. El Código Civil, en las normas de la curaduría del demente, remite a la curaduría del disipador. En cierto sentido, el Código Civil asimila al disipador al demente en este sentido, pues al remitir ciertas normas, ¿no? Y además, en la curaduría de la persona sorda, que no sabe darse a entender, se remite en algunas normas a la curaduría del demente. Con lo cual, en el fondo, un poco es como que, y por eso es que también se cuestiona mucho esta institución de la interdicción actualmente en el mundo actual, porque es como meter en el mismo saco a la persona que dilapida su fortuna, a la persona que tiene una discapacidad auditiva y que no sabe darse a entender, al demente, porque las normas, cuando yo digo remisión, es que el código dice, para esto se considerará la norma de tal otra. Por ejemplo, entonces cojamos el artículo 464
Y veamos quién nos puede presentar el artículo 464. Michael Hacho, por favor. Nos va a leer el artículo 400, en primer lugar, no nos lee el 464. Léanos simplemente sin proyectar, por cuestiones de tiempo ya, el artículo 481 del Código Civil. Ya. Artículo 481. Podrán provocar la interdicción de dementes las mismas personas que pueden provocar la del disipador. Bien, Deberá, continúe. deberá provocarla el autor del menor a quien sobreviene la demencia durante la guarda. Pero si la locura fuera furiosa o si el loco causara notable incomodidad a los habitantes, podrá también provocar tal interdicción cualesquiera autoridad o persona del cantón. A ver, miren cómo trata el código a la legitimación activa. Entonces nos dice que podrá provocarla a los mismos que provocan la del disipador, pero si está tan incómodo, si este loco furioso nos vuelve tan incómodos a todos, cualquiera. En fin, entonces como esto es lo que tenemos, con esto nos quedamos, vamos a 464. 464, señor Hatch. Juicio de interdicción. Artículo 464. El juicio de interdicción podrá ser provocado por el cónyuge del supuesto disipador, por cualquiera de sus consanguíneos hasta el cuarto. Chivo. No se le está escuchando bien, se nos interrumpe o usted se interrumpe, no sabemos muy bien ahí. Siga, por favor. ¿Repito el artículo o continúo? No, consanguíneos hasta ahí nos quedamos. Ah, Consanguíneos hasta. consanguíneos hasta el cuarto grado, por sus padres, hijos y hermanos. Bien. En las normas sobre la interdicción del demente, entonces recuerden que la legitimación activa no está en las normas sobre la interdicción del demente solamente, sino también y sobre todo en el artículo 464 que trata del disipador. ¿Por qué? Por remisión del artículo 481 del Código Civil. ¿Sí? Entonces el proceso inicia cuando yo pongo una demanda en donde indico en un procedimiento sumario, ya vamos a ver qué es el procedimiento sumario, ¿no es cierto? En el COGEP. Yo le indico al juez, señor juez, solicito a usted que se digne declarar incapaz por demencia, incapaz absoluto a tal persona, e insinúo como curador, porque ustedes no le designan, sino que es el juez acá que designa un representante legal o curador para el discapacitado de la lista o de las personas que ustedes le presentan al juez, que no pueden ser otras que las previstas en el artículo 481, es decir, si es muy incómoda y tan evidente la locura, todos, o si no, los del artículo 464. Iniciado el proceso, calificada la demanda, se citará a quién, al demente. Yo le pongo discapacitado, es al presunto, pues, incapaz absoluto, demente. Con su respuesta o sin ella se convoca la audiencia única y se declara lo que se denomina interdicción provisional. Con interdicción provisional, el juez ordena que se publique su decisión de declarar incapaz absoluto a la persona X en carteles. Publicación en carteles significa pegar los carteles en las unidades, que se inscriba en los diferentes registros, registro de la propiedad, registro mercantil, y que se forme un inventario de los bienes del interdicto provisional. Cuando ya se ha realizado todo esto, el juez declara la interdicción definitiva.
La verdad es que este procedimiento es realmente un sumario modificado, porque normalmente hasta aquí nomás llegamos con esta orden en todos los sumarios, es decir, una vez pronunciada la resolución, en ella se ordena la inscripción en algún registro. Ejemplo, cuando se pronuncia la resolución de divorcio, se ordena que se inscribe en el registro civil y hasta ahí queda. Pero aquí, curiosamente, hay luego otro trámite que es la solicitud de la interdicción definitiva. ¿Y por qué? Porque al momento de reformar, cuando ustedes han visto en el Código Civil, el Código Civil fue modificado bastante por el COGEP. Y resulta que en el Código Civil, el momento que se modifica por el COGEP, no se deroga la disposición de la interdicción provisional. Con ello, nos vemos abocados a que definitivamente queda vigente el artículo 468, que es concordancia con el artículo 486 del Código Civil. Pero el Código de Procedimiento Civil sí traía bien definido qué era lo que sucedía entre la interdicción provisional con interdicción definitiva. Y se daba un término para que haya una oposición, porque la razón de ser, más allá de esto de que por qué se suprimió el derecho positivo, hay lo que se llama el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Y el espíritu de la ley, ¿qué era? Que efectivamente, cuando haya una interdicción, esta interdicción no perjudique a un tercero que supiera, por ejemplo, que el interdicto no era tan demente o no era lo que se buscaba, para que no haya derecho de terceros que pueda haberse perjudicado. Entonces, por eso hay la razón de ser del artículo 468, que nos va, y que es el que están aplicando pues para la interdicción provisional los jueces en la actualidad para todas las interdicciones provisionales, que nos lo va a leer Dayana Borja. 468. 468. Los decretos de interdicción provisional y definitiva deberán inscribirse en el libro correspondiente del registro de la propiedad y notificarse al público por un periódico del cantón, si lo hubiere, y por los carteles que se fijarán en 3, a lo menos de las parajes más frecuentados del cantón. Parajes. La inscripción y notificación deberán reducirse y expresar de tal individuo, designado por su nombre, apellido y domicilio. No tiene la libre administración de sus bienes. Bien, entonces se ordena que todo el mundo sepa. Y bueno, inscripción en los registros, pero ¿y realmente los carteles, o sea, fijados en los parajes, no les suena como que, wow, una violación, una vulneración al derecho a la vida privada? Porque claro, entendemos, por supuesto, que en los registros mercantiles, si es que hay bienes, esto es importante, solo que ya no puede administrar bienes en el registro civil, pero carteles. ¿Y cómo se fijan los carteles? Devani Núñez, por favor. Prenda su cámara y atienda la clase, le ruego. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo se fijan estos carteles? Se ponen papelitos en las unidades, en las puertas de las unidades. Tal vez ustedes en algún momento hayan tenido oportunidad de ver. Entonces, con esto, obviamente, se está violentando el derecho, vulnerando, la verdad, algunos derechos de las personas con discapacidad que han sido declarados interdictos por demencia o por ser sordos. ¿Sí? Bueno, luego tenemos que dentro del proceso que estamos observando, se da la interdicción provisional, entonces en base al artículo 468. Y se realiza esto. Y finalmente, el juez decretará la interdicción definitiva. ¿Ante quién se presenta? Por materia, ante un juez de familia, mujer, niñez y adolescencia. Esto es importante, no pueden olvidar. ¿Sí? La interdicción provisional solo da un curador provisional. En la prueba, algo muy importante dentro de la interdicción del demente
Es la prueba con la inmediación. Devani Núñez, artículo 482 del Código Civil, por favor. Ya, doctor. 482. ¿No? La prueba, ¿qué van a tener que poner obligatoriamente cuando pidan la interdicción de una persona por demencia, como dice el Código Civil? Dice, el juez se informará de la vida anterior y conducta habitual del supuesto demente, y otra el dictamen de facultativos de su confianza sobre la existencia y naturaleza de la demencia. Falta un párrafo. Pero no podrá decretar la interdicción sin examinar personalmente al demandado por medio de interrogatorios conducentes al objeto de descubrir el estado de su razón. Bueno, ¿qué significa esto? Primero, obviamente, va a existir una entrevista personal entre el interdicto y el juez. Eso es un principio de inmediación acentuado, ¿no es cierto? No siempre, cuando pedimos que se realice algún juicio, necesariamente vamos a tener que entrevistar a la parte con el juez, a la parte demandada. Esto es lo que se denomina principio de inmediación acentuado con el discapacitado. Además, se tendrán que presentar peritajes facultativos. Ese término lo indica el código porque, como les acabé de mencionar, en 1861 ni siquiera se había desarrollado la psicología clínica con el padre de la psicología, que es Freud. Finalmente tenemos, pero ¿cuáles serían? Serían psicólogos, psiquiatras, ¿no? Tenemos también los testimonios de personas allegadas que nos digan cómo es la vida del demente, cómo ha sido, cómo se ha desarrollado la vida del demente, si es que realmente se presta a que se le declare o no interdicto. Finalmente, solo pueden ser curadores los señalados en el artículo 484 del Código Civil. ¿Quiénes son? Por favor, artículo 484 nos lo lee Jonathan Lacla. A ver, artículo 484. Se conferirá la curaduría del demente. 1. Al cónyuge si no hubiere separación conyugal, pero el cónyuge tendrá derecho de aceptar o repudiar esta guarda, y en caso de no aceptarla, podrá pedir la liquidación de la sociedad conyugal. 2. A sus descendientes. 3. A sus ascendientes y 4. A sus colaterales, hasta el 4º grado o a sus hermanos. Los padres no podrán ejercer este cargo sin el consentimiento del otro cónyuge. El juez elegirá, en cada clase de las designadas en los numerales 2, 3 y 4, la persona o personas que más idóneas le parecieran. A falta de las personas antedichas, tendrá lugar la curaduría dativa. Dativa implica que será la que el juez decida, ¿no? Fíjense ustedes que, a diferencia de quienes pueden pedir la interdicción, que en un primer lugar está el cónyuge, luego los consanguíneos, los padres. A los padres se les impone una limitación para ser designados curadores. Obviamente estas normas de la curaduría del demente, en general de la curaduría para los incapaces absolutos, están pensadas de una manera muy patrimonialista, como es el Código de Bello. Realmente no se miran tanto al cuidado y protección personal como debería ser, a la inclusión de esta persona dentro de la sociedad. Es importante tener presente y es importante analizar muy, muy bien además el artículo 486 del Código Civil. ¿Nos lo puede leer, por favor, Karen Waluto? El 486. A ver, artículo 486. Los actos y contratos del demente posteriores a la sentencia de interdicción serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido.
Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente. El artículo 486 está marcado por una clara línea divisoria en la vida de la persona demente, que se denomina interdicción. Sí. Cuando una persona es declarada interdicta, sí, sus actos por demencia, porque estamos analizando la por demencia, ¿sí? Tenemos que los efectos de sus actos van a variar rotundamente. Y entonces tenemos que antes de la declaratoria de interdicción, ¿no es cierto? Los actos del demente antes de la declaratoria de interdicción son con presunción de derecho, no, con presunción legal, válidos, salvo prueba en contrario. En cambio, después de la declaratoria de interdicción, la situación varía completamente. Los actos del demente ya no se presumen válidos, sino todo lo contrario, por supuesto. Y además con una presunción que aquí sí es de derecho. Entonces se presumen. Hay dos tipos de presunción dentro de la misma norma, ¿no? Y fíjense ustedes. Presunción de derecho. Los actos son nulos con nulidad absoluta, claro está. Y es una presunción de derecho. No admite prueba en contrario. Entonces, como ustedes ven, la interdicción marca claramente una gran diferencia en la vida del demente y en sus actos. Una presunción legal para antes de la declaratoria de interdicción, sus actos se presumen válidos, salvo prueba en contrario. Y luego de la interdicción con presunción de derecho, sus actos son nulos, de nulidad absoluta, no admite prueba en contrario. Es decir, si el demente comparece sin el curador a celebrar cualquier tipo de acto o contrato, se entenderá que ese acto o contrato es nulo. ¿Sí? ¿Hasta aquí se ha comprendido todo? ¿Hay alguna pregunta? No existe ninguna pregunta. Se ha comprendido perfectamente por qué la institución de la interdicción y sobre todo la del demente es anacrónica, porque es discriminatoria. ¿Quién puede pedir la curaduría del demente? ¿Cuáles son los que podrían ser designados curadores? ¿Cuál es la diferencia entre ser designado curador y poder pedir la curaduría? En eso, profe, disculpe, doctora, ¿cuál es la diferencia? En eso no me quedó claro. Entre pedirla y ser designado, que puede uno rechazarla. Usted, claro, a ver, perdón. En el listado de las personas que pueden pedir están los padres, pero en el listado de personas que pueden ser designado curador, los padres, solo si el cónyuge asiente, como dice el código, ¿no? Por ejemplo, entonces el listado varía y pedir la demanda la hace, por ejemplo, el papá. ¿Y qué pide? La incapacidad absoluta, la declaratoria de interdicción por incapacidad absoluta con el nombramiento de un curador. Esa es su pretensión. Y no hay indebida acumulación de pretensiones. El momento en que se le declara interdicto, se debe designar un curador. Porque desde el mismo minuto en que es declarado interdicto, ya sus actos son nulos. En este caso, con nulidad absoluta. Es decir, en el momento, estoy exagerando, ¿no? Es para que se comprenda mejor. El momento que se encuentra ejecutoriada la providencia, por supuesto. No es el minuto exacto, pero no se lo vayan a tomar literal. Estoy exagerando un poco para que lo recuerden. Después me han de decir, no había estado ejecutoriada y usted me enseñó en sujetos que al minuto, no, o sea, es un decir, ¿no?
cuando esté ejecutoriada la sentencia, o sea, es inmediato, es lo que quiero decir. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ya que sea, o sea, como que depende de qué tipo de, de incapaz sea o sea, la persona para que se declare, o sea, para que sea presunción de hecho o presunción legal. No. No depende de qué tipo de incapaz, sino lo que tal vez usted está recordando es que para el demente es este efecto, pero no es el mismo efecto para todos los incapaces. Estos son los efectos para la interdicción del demente, lo del artículo 486. Enseguida vemos la diferencia con nosotros. Solo para el demente el 486, solo para el demente. Presunción de hecho o legal anterior a la interdicción y de derecho que no emite prueba en contrario luego de la interdicción. Finalmente, dentro de la interdicción del demente, es importante ver que, por supuesto, podría existir la rehabilitación del mismo. Fíjense que la institución está pensada desconociendo absolutamente lo que es una enfermedad mental que produce, por ejemplo, este tipo de incapacidad, lo que es un Alzheimer, o lo que es, más allá del Alzheimer, por ejemplo, una depresión, una paranoia, ¿no? Porque se habla de intervalos lúcidos y sabemos, pues ya la psicología ha descubierto que esto no existe, ¿no? Y la psiquiatría igual. Y entonces, en concordancia con la forma como está pensada la institución, obviamente existe una posibilidad de rehabilitarse y de volver a caer en la interdicción. Se rehabilita, pero si luego vuelve a mostrar la misma incapacidad, se le vuelve a declarar interdicto. Esto está en el artículo 489, que nos lo va a leer María Paula Rodríguez. Artículo 489. El demente podrá ser rehabilitado para la administración de sus bienes, si apareciere que ha recobrado permanentemente la razón, y podrá también ser inhabilitado de nuevo con justa causa. ¿Me falta un poquito? Se observará en estos casos lo prevenido en los artículos 475 y 476. Bien, leamos por favor el 475 y el 476. Nuevamente son reglas sobre la curaduría del disipador, ebrio constitucionario y toxicómano, ¿no? Es decir, nuevamente una remisión. Léanos el 475 y el 476, María Paula, de una vez. Gracias. 475. El disipador será rehabilitado para la administración de lo suyo. Y se juzgará que puede ejercerla sin inconveniente y rehabilitado. Podrá renovarse la interdicción si hubiera motivo. Artículo 476. Las disposiciones indicadas en el artículo precedente serán decretadas por el juez con las mismas formalidades que para la interdicción primitiva, y serán seguidas de la inscripción y notificación prevenidas en el artículo 468, que en el caso de rehabilitación se limitarán a expresar que tal individuo, designado por su nombre, apellido y domicilio, tiene la libre administración de sus bienes. Bueno, entonces aquí para entender todo esto, fíjense cómo la redacción misma del código a ustedes les causa ya un conflicto de lectura, porque es un español que ha quedado pues en desuso por más que sea un excelente. Ya la declinación verbal esta, ya no lo utilizamos, ¿no? Entonces es por eso que dificulta la lectura también, ¿no? Hay que ser prácticos. Los romanos eran muy prácticos cuando legislaban y por eso es que su derecho perduró tanto tiempo. Es decir, nosotros tendríamos que ver que en la practicidad ya hay ciertas normas que están totalmente fuera de lo que la realidad nos impone. Bueno, y dentro de esto entonces, ¿qué va a tener que hacer la persona que ha recuperado la razón? ¿Puede ella solita ir a pedir al juez que le rehabilite? Y la respuesta es un no. Porque si estamos diciendo que sus actos adolecen de nulidad absoluta, no va a poder presentar una demanda. Tendrá que hacerlo el curador. Porque esto es el espíritu de esta guarda, que haya un representante para aquel que no puede por sí mismo
actuar en el derecho. Entonces el curador le pide al juez que rehabilite. Y con un procedimiento sumario igual. Con las mismas pruebas igual. Y publicando igual. Fíjense ustedes qué dificultoso resulta, obviamente, la rehabilitación. Yo tuve personalmente un caso en el cual una persona que lo habían declarado interdicto por demencia, falleció su curador. Y ya se había, o sea, entre comillas, rehabilitado, ¿no? Pero no podía pedir de ningún modo su rehabilitación porque el curador había fallecido. Había que pedir la designación de un nuevo curador. Pero quien tenía que pedir la designación era alguno de los señalados en el artículo 464, pero ya no tenía familiares porque además era extranjero. Entonces imagínense la situación, el enredo, buscar a alguien, justificar, porque esto no está pensado realmente para una real inclusión del discapacitado en la sociedad. Nuevamente. Sí, Renzo. Disculpe, doctor, una pregunta. Y cuando, me parece que cuando Abdalá fue presidente y lo habían declarado igual demente, con demencia, y ahora después del tiempo que pasó, se volvió otra vez que se rehabilitó, sí, lo igual le pusieron curador, o por qué volvió a las competencias políticas. La declaratoria ahí fue, bueno, los que estuvimos dentro de la vida, o sea, viviendo estas situaciones, ¿no? Obviamente no metidos dentro de la situación ni nada, pero al ser juristas hay que abandonar las pasiones políticas, ¿no? Y dentro de esto hay que estar muy claros. A él no se lo declaró interdicto, solamente el entonces Congreso Nacional decidió que había que destituirlo por demencia. Pero la pregunta es, ¿el camino fue jurídico o primero habría que haberlo declarado interdicto por demencia? Porque en realidad es más o menos como le decía, ¿no? ¿Cuántos de sus amigos, Renzo, tal vez piensen que usted a veces ha perdido la razón por algún motivo? No dicen que los enamorados siempre pierden la razón, por ejemplo. Bueno, y eso implica que le podamos quitar el trabajo al enamorado. Más o menos se distrae y comete uno que otro error, pero eso no significa que por decir, oye, tú estás demente, sal, sea jurídico, ¿sí? Entonces aquí no hubo un análisis con interdicción. Y por supuesto, entonces si no estaba interdicto, se lo destituyó. Eso hay que analizar realmente ya desde una perspectiva constitucional y política, hasta qué punto fue legal, hasta qué punto fue legítima, ¿no? Que son dos cosas. Y finalmente también, obviamente, si no hubo un proceso de interdicción, tampoco hubo un proceso de rehabilitación. ¿Sí? Que yo recuerde, no hubo un proceso de interdicción. Por lo tanto, peor podría haber un proceso de rehabilitación. Bien. Continuando entonces con esto, tenemos finalmente recordar que solo son curadores los del artículo 484. La incapacidad de la persona sorda, hay poco que decir y con esto terminamos la clase. En la incapacidad de la persona sorda, primero hay que ver que se reformó la ley en el año 2015 y claro, el Código Civil. Y antes la incapacidad era de la persona sorda muda, es decir, era sordo-muda, que además no podía escribir. Entonces, en el fondo había como que 3 incapacidades dentro de la misma normativa. En la actualidad es solo la persona sorda, que no puede darse a entender ni por lenguaje de señas, como en esta imagen, ni por lenguaje gutural, como algunas personas aprenden a comunicarse, ni por escrito. Entonces, es aquella persona sorda que no puede comunicarse con el mundo exterior y por lo tanto no puede realizar ningún acto. Como bien decía Saruca, como bien nos decía, la persona sorda, los efectos de la incapacidad de la persona sorda se parecen muchísimo a los efectos de la incapacidad del demente. De hecho, hemos leído el artículo 126 del Código Civil, en donde ninguno de los dos, pues,
cuando se está casado con alguno de los dos, no se puede divorciar la persona. No se puede divorciar. Por eso hay que tener mucho cuidado, que, no, es que me voy a divorciar porque está loca, está demente, ya no soporto más, y no, es que ella es demente, y todo lo demás le hacen declarar demente, y total no se pueden divorciar. ¿Sí? Les estoy escenificando la normativa para que se acuerden. 126, entonces, también de la persona sorda. Esto, cuando se estudia en familia, se estudia un poquito más en profundidad, porque finalmente tal vez hay que ver el espíritu de la ley y por qué. Pero, volviendo al tema, las normas de la curaduría de la persona que finalmente es sorda y no sordomuda, están desde el artículo 490 hasta el artículo 493 del Código Civil. 4 artículos. Las normas del 491, el artículo 491 hace una remisión expresa a las normas de la curaduría del demente. Se le aplican el artículo 479, 480, 484 y 485. Es decir, y aquí viene pues lo que comentábamos, el 486 no aplica para la persona sorda. Ya, entonces si no aplica, ¿qué es lo que sucede? Obviamente hay una declaratoria de interdicción. Hasta ahí estamos igualitos, ¿no es cierto? Sí. Obviamente a partir de la interdicción, los actos van a ser nulos, de nulidad absoluta, ¿no es cierto? Nulidad absoluta igual. Obviamente antes de la interdicción, los actos son válidos, salvo prueba en contrario, con una presunción legal. Entonces, ¿qué es lo que no aplica? La presunción de derecho. Aunque los actos son nulos, absolutamente, no hay presunción de derecho porque la ley no la estipula expresamente. Recuerden que toda presunción de derecho tiene que estar como tal establecida literalmente, con la letra presunción de derecho en el Código Civil. Entonces, como no es una presunción de derecho, admite prueba en contrario. ¿Y de dónde sacamos esto? Porque finalmente, solo de la remisión, bien podría ser que los actos sean inválidos en ambos casos, siempre inválidos antes de la interdicción, y luego válidos, o qué sé yo, podríamos sacar unas 3 posibilidades. Se concluye de lo que dice el artículo 493 del Código Civil. Santiago Esquivel, ¿nos puede leer el 493, por favor? Claro, doctor. Doctora, el 493. Sí, gracias. Artículos 493. Se cerrará la curaduría cuando la persona sorda se haya hecho capaz de entender y de darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. Si él mismo lo solicitase y tuviera suficiente inteligencia para la administración de sus bienes, sobre lo cual tomará el juez informes. Bien, entonces, a diferencia del demente, tiene que ser la propia persona sorda, el propio incapaz el que solicita al juez su rehabilitación. ¿Cómo podría hacerlo si hubiera esta presunción de derecho? El momento en que él presenta la solicitud ante el juez, estamos viendo que le está diciendo, aunque usted presume que mis actos son inválidos, yo ya me puedo dar a entender. Por lo tanto, la presunción no es de derecho, porque además no está escrita así, ¿cierto? Sino que simplemente es de hecho. Admite prueba en contrario. Entonces, si la propia persona sorda se da a entender, es la mejor prueba de que ya no está dentro de la incapacidad. ¿Sí? Entonces, por eso, lo que preguntaba Saruca, no se aplica para la persona sorda el artículo 486, los efectos. Esta presunción de derecho es solo para el demente, como bien nos recordaba Saruca.
¿Sí? ¿Queda claro el tema? ¿Sí? ¿Hay preguntas sobre esto, por favor? La próxima clase, que es del día lunes, recordamos que recuperamos feriado, vamos a ver la incapacidad de los niños, los últimos incapaces absolutos. El Código Civil en el 1463 nos indica que la incapacidad es de los impúberes, pero los impúberes, la categoría ha sido tácitamente derogada, ya lo habíamos visto por la clasificación del Código de Niñez, entonces se entenderá a los niños. Esta imagen, bueno, ustedes saben de dónde proviene, o si no ya les cuento la historia el lunes, pero es muy simpática porque ahí se ve un niño empoderado, ¿no? Y entonces, ¿en qué ha variado la incapacidad absoluta de los niños? Ha variado en 3 temas fundamentales, que son ciudadanía, inimputabilidad. Bueno, la inimputabilidad históricamente ha variado, pero en realidad los niños no son imputables penalmente. Entonces, esto realmente ya lo teníamos en el Código de Menores, pero la forma de verlo, esto lo vamos a ver ya en la próxima clase, y la capacidad comercial. Y al ver esta incapacidad absoluta del niño, también vamos a ver la incapacidad, vamos a pasar inmediatamente, como terminamos la incapacidad absoluta, a ver la incapacidad relativa de los adolescentes. Por ello, para la próxima clase, favor el día lunes tener a la mano el Código de Niñez y Adolescencia para poder entender bien la clase. No sé por qué me hace falta una persona dentro de la clase. Voy a terminar la grabación.